La primera pregunta es, usted en Bases, en su libro, menciona como uno de los objetivos de la política cambiaria, por lo menos en una primera etapa inicial, disminuir la dispersión de los tipos de cambio efectivos. Yo quería que explicitara un poco por qué consideraba que eso era necesario. Bueno, había sí una gran dispersión porque eran tipos de cambios oficialmente establecidos y en realidad unos eran para favorecer ciertas importaciones, otros castigaban las exportaciones con los derechos de exportación que indirectamente venía a significar un tipo de cambio distinto. Si yo lo recuerdo mal, habían 4 o 5 categorías de tipo de cambio. Y esto aparte del hecho de desnaturalizar la realidad económica y forzarla en un sentido de una política que podía ser muy falsa, producía muchas subfacturaciones y sobrefacturaciones. O sea, era un elemento que favorecía la corrupción y los mercados negros indirectos. Lo mismo que los controles de precios de aquella época. Era típico elemento de una economía altamente estatizada, altamente regulada, con propósitos de la política económica de aquella época, buscando llevar la economía en una determinada orientación y forzándola y perjudicando a unos sectores a favor de otros. Es decir, en toda esa época, si usted examina del 45 en adelante, en realidad la economía no crece, queda retrasada, sobre todo con respecto al resto del mundo, perdió posiciones, como creo que mencionaba la semana pasada, frente a países como Australia o Canadá, pero aún países, por ejemplo, como, si yo no recuerdo mal una cifra, España, por ejemplo. La Argentina tenía un Producto Bruto en ese momento que debe haber sido el doble de España. Hoy es al revés, tenemos la mitad. O sea, España ha crecido enormemente y la Argentina, a través de todos los vaivienes que ha tenido, si bien ha tenido momentos de importante crecimiento, en el conjunto se ha retrasado, porque en muchas de esas épocas se aisló de las grandes corrientes mundiales de progreso, de intercambio comercial, porque si uno examina las razones del crecimiento en muchos países del mundo, encuentra que el factor de intercambio comercial es altamente favorable para estimular el crecimiento. Ahora, perdón, ¿de qué modo pensaban ustedes que reducir esa dispersión de tipos de cambio efectivos iba a ayudar a consolidar, digamos, un proceso de crecimiento? En primer lugar, porque había una gran necesidad de impulsar las exportaciones, liberar. El programa económico de aquel momento, uno de los títulos que tenía, no ya eslogan sino títulos, era la liberalización de la economía, porque la economía estaba como en un corsé, como un chaleco de fuerza, y además estaba en cesación de pagos, no declarada pero virtual cesación de pagos, tenía cerrados todos los accesos a los mercados financieros internacionales. Por ejemplo, una descripción muy sincera de esta situación está en un discurso que pronunció mi antecesor inmediato, perteneciente al gobierno anterior, como ministro de Economía, que era Mondelli. El doctor Mondelli, si yo no recuerdo mal, en febrero del 76, creo que era un acto, mismo en una comisión del Congreso o algo, tiene unas palabras que fueron reproducidas en el boletín del Ministerio de Economía de mediados de febrero del 76. Si usted busca en la biblioteca del Ministerio de Economía, revise, seguramente tienen ahí la colección de los boletines. Yo creo que no se siguen publicando, pero en aquella época se publicaban, salían creo que quincenalmente o algo por el estilo. Y hay un discurso, pero es muy, muy ilustrativo
porque ahí, frente a todos los traumas ideológicos de esa época, Mondilli declara que el país está, con palabras más elegantes, que el país está fundido, que no tiene acceso al crédito internacional porque se le ha cerrado por desconfianza hacia la evolución económica del país, y que incluso usa palabras que son bastante descriptivas, que los prejuicios, llamémoslo así, contra la inversión extranjera, contra el financiamiento extranjero y demás, él dice, nos han protegido de que nos invadan, nos sometan o alguna cosa así, pero al final lo que han conseguido es que el país esté totalmente paralizado. Son palabras que vale la pena volver a mirarlas, porque son dichas por un ministro del régimen que trata de convencer a su propio gobierno de la necesidad de hacer un cambio fundamental, un cambio de rumbo prácticamente. Bueno, y ese mismo, yo incluso en mi primer discurso del 2 de abril, creo que dije que yo no iba a hacer lo que hacen la mayor parte de los nuevos ministros, de hacer un raconto de lo anterior para echarle toda la culpa, porque eso ya había sido hecho por los propios integrantes del gobierno anterior, y estaba pensando precisamente en este discurso de Mondilli. Entonces yo directamente entré en las soluciones que veía necesarias. Entonces, eso es una demostración de que si el país quería, por pronto el país tenía que recuperar la confianza internacional para solucionar su problema de cesación de pagos, volver a poner en marcha la economía, porque en aquellas épocas las importaciones eran eran en una gran medida, no me acuerdo exactamente la proporción, gran medida insumos para la actividad económica, en gran parte industrial y también insumos para otros sectores. Y evidentemente no era ya que no se podía importar productos de consumo, eran productos que eran insumos para la marcha de la economía, para la producción, y al mismo tiempo, bien, había una gran escasez de bienes de capital. Entonces, lo que se buscó es estimular las exportaciones para poder contar con las divisas necesarias para poder reabrir las importaciones tan necesarias para el crecimiento del país, y al mismo tiempo poder contar, volver a crear con un programa coherente y que produzca confianza las condiciones para que se reanuden las inversiones, tanto nacionales como del exterior, y el financiamiento. Y digo financiamiento pensando en el financiamiento externo, porque el mercado local de capitales podía de alguna manera contribuir, pero no en una gran proporción. En primer lugar, porque la propia inflación la había destruido, y en segundo término, porque el poco crédito que había era insumido en gran parte por el Estado, para financiar a sus empresas estatales. Entonces, era absolutamente necesario darle la recepción plena del producto de las exportaciones con un tipo de cambio que fuera el normal. Lo que yo recuerdo incluso en aquella época, nuestro programa estaba escrito y anunciado por nosotros, aprobado por las autoridades. Había en ese momento una misión del Fondo Monetario en el Uruguay y se ofrecieron a venir a la Argentina para hacernos el programa. Yo les contesté que le agradecía mucho, que teníamos nuestro programa que ya estaba hecho y que era el propio y que era el que íbamos a aplicar, que sí preveía que, como era necesario un paso para ganar la confianza internacional, y más en aquella época todavía, era tener el visto bueno, lo que se llamaba la luz verde del Fondo Monetario Internacional, porque muchas fuentes de financiamiento, los grandes bancos y otras fuentes de financiamiento, y los inversores también, no hacían sus propios deberes de estudiar ellos mismos la situación económica, preferían que fuera un organismo como el Fondo Monetario que diera la luz verde, y bajo ese paraguas ellos entraban.
Entonces yo lo que le mandé decir al fondo era que no quería ir más con promesas, porque ya todo el mundo estaba cansado de las promesas de la Argentina, cosa que Mondé le hace notar, y que a los 2 o 3 meses de comienzo de ejecución y de entrar en marcha el programa económico, iríamos a Washington a presentar el programa y sus primeros resultados, tanto al fondo como los grandes organismos internacionales de crédito, que es el Banco Mundial y el BID, entre los dos más importantes. Y así fue. El fondo, los funcionarios del fondo que estaban en Uruguay no se privaron de mandar un pequeño consejo, que era hacer una gran devaluación. Yo era muy contrario, como sigo siendo contrario de las grandes devaluaciones, porque producen movimientos que tuercen la verdad económica y favorecen, en una economía que no está creciendo, siempre es de un sector a costo de otro sector, sea agro contra industria o sector de ingresos fijos que pierde frente a un sector X económico. Y además, en ese momento, que era un momento de gran desconfianza, yo consideraba que hubiera sido echar más leña al fuego, y ya se había escapado el mercado, llamémosle libre, que era un mercado negro de divisas, de un tipo de cambio libre, estaba muy alejado de los tipos de cambio estos a que usted se refiere. Entonces yo consideraba que una gran devaluación lo que iba a hacer era echar más leña al fuego y reciclar más la inflación, porque se iba a meter de nuevo en los precios y en los costos. Entonces la solución que convinimos con el Banco Central fue de gradualmente, en esa época había no hacer en esto también era una especie de gradualismo, para evitar un cambio muy brusco que desestabilizara. Lo que se hizo era, como había una obligación de liquidar divisas que entraban al país a través del Banco Central, que eso encontramos eso vigente, lo que hicimos fue crear una proporción que se podía entrar por un mercado libre. Supongamos que fuera un 30% libre y un 70% oficial, por mercado oficial. No recuerdo si son las cifras, pero como un ejemplo. Entonces, para empezar a acostumbrar a la gente a ir gradualmente hacia un mercado libre, hacia una tasa de cambio libre. Y así se hizo. Y gradualmente fue aumentando esa proporción de negociación libre de las divisas hasta que se alcanzó el 100%. Creo, si yo no recuerdo mal, pero creo que el 100% de la negociación libre de divisas se alcanzó en el mes de noviembre del 76. Y se notó las consecuencias de esta política inmediatamente, porque el año 75 había tenido ya un saldo negativo el balance de pagos de más de $1.000 millones. Las estimaciones del Banco Central en marzo del 76 eran que ese año iba a terminar con un saldo negativo de $500 millones. Bueno, el hecho es que al poner en movimiento estas medidas de liberalización y de apertura de la economía y volver y producir ahí sí un shock de confianza en los mercados internacionales, tanto los comerciales como los financieros, en muy pocos meses se revirtió la situación. Y el hecho es que se terminó el año 76 con un saldo positivo en el balance de pagos. O sea que cambió totalmente en muy pocos meses. Y eso, evidentemente, con un gran surgimiento y recuperación de las exportaciones, para hacerlo, si bien esto tenía que favorecer todos los sectores, tanto el agropecuario como también las manufacturas internacionales, el volumen de la exportación agropecuaria es tanto mayor que los productos de la manufactura, que el efecto en gran parte fue tan rápido porque hubo una gran reacción del sector agropecuario al quitarle los derechos de exportación, irlos eliminando, y al mismo tiempo eliminar prohibiciones de exportación como las que había para las ciertas semillas de granos, por ejemplo las semillas de oleaginosos. Este es un ejemplo típico que le voy a poner, si tenemos un minuto dentro de este tema.
bajo el lema o la idea de proteger la industria. La industria de los aceites comestibles estaba altamente protegida. Había nacido en el año 44, entre la Segunda Guerra Mundial, como una necesidad frente a las dificultades de importación. Y una industria se la llamaba prácticamente la industria de los tachos, porque se hacían todo el proceso de industrialización de las semillas oleaginosas se hacía en forma muy primitiva al principio, luego se fue mejorando, pero de todas maneras la modernización tecnológica en realidad no había llegado, era muy ineficiente, de altos costos, y solamente podía subsistir porque estaba prohibida la exportación de semillas oleaginosas. Entonces producía dos consecuencias. Por un lado, no había competencia para el productor entre los exportadores de granos y la industria local. O sea que deprimía el precio para el productor local y no había incentivo para sembrar más granos oleaginosos. Y al mismo tiempo estaba perjudicando también el volumen de las exportaciones, porque los aceites que se exportaban eran un volumen relativamente chico, salvo el lino, que era muy importante en aquella época, pero también se había producido en la época de Miranda, el Banco Central, cuando quiso imponer condiciones muy fuertes en el mundo, y Estados Unidos, en vez de seguir importando aceite de lino a la Argentina, se dedicó a sembrar lino. Era lo que es decir, había una famosa frase de Miguel Miranda, que era presidente del Banco Central, allá por el año 49. Si los norteamericanos no aceptan pagar los precios de exportación que nosotros exigimos, todo estaba regulado, no eran precios libres, tendrán que traer sus casas a pintar a la Argentina, por la pintura que se hace con el aceite de lino. Bueno, no trajeron evidentemente para pintar en la Argentina, sino que se dedicaron a sembrar semillas y se convirtieron en el primer productor y exportador del mundo de aceite de lino. Bueno, pues el ejemplo interesante que yo le quiero anotar es este, que cuando nosotros liberamos así, mucha gente dijo que íbamos a destruir la industria del aceite de lino, pero lo único que hicimos fue, por un lado, la consecuencia fueron dos. Por un lado, estimuló la producción de granos de aceites comestibles. Le pongo un ejemplo que es muy notorio. En esa época, si yo no recuerdo mal, la cosecha del 75-76 de soja, que recién en el fondo comenzaba y no se le daba, toda la zona del norte, noroeste, no conocía lo que eran esas siembras. Se abrió y se amplió la frontera agropecuaria precisamente al permitir mejores condiciones y mejor retribución al productor. En esa época la producción de semilla de soja debe haber sido alrededor de los, yo creo recordar que menos de 500.000 toneladas, o sea, menos de 1 millón de toneladas. Quizás haya sido, pongámosle alrededor, no me acuerdo si un poco más, un poco menor o un poco mayor que 500.000, pero alrededor de esa cifra estaba. Cuando se liberó, la soja tuvo un crecimiento exponencial, no es de ahora, empezó a crecer entonces. Cuando terminamos nuestra gestión en el año 80, ya la producción de soja era de 4 millones de toneladas. Y eso siguió con el impulso del mercado internacional que usted conoce, y hoy día estamos a las 40 millones de toneladas. Si hubiéramos seguido con el régimen de limitaciones y restricciones existentes, no se habría producido ese extraordinario volumen de soja. Y con la industria, ¿qué pasó? La industria de aceites oleaginosos comestibles, ¿no es cierto? No estoy hablando del lino, ese es un ejemplo aparte, son los comestibles. Tenía unas 15 fábricas en la Argentina y que con la restricción, con la liberación y la competitividad o la competencia que se introdujo, al final del periodo quedaron reducidos a la mitad, pongámosle 8. Pero esas 8 fábricas produjeron el doble de lo que producían las 15 anteriormente. O sea que había mayor eficiencia, menores costos y
y exportaban. Y la Argentina se transformó en un gran exportador de aceites comestibles oleaginosos, y hoy día, si usted mira el volumen de exportaciones, es el rubro individualmente mayor de nuestras exportaciones. O sea, eso le demuestra cómo esas distorsiones producidas por el manipuleo de tipos de cambio con finalidades artificiales, llamémosle así, perjudica el crecimiento y la expansión de muchos rubros de la economía. Ahora, está bien, ahora yo tengo que preguntarle esto, ¿no? ¿Cómo se articulaba esa estrategia de reducir la dispersión de tipo de cambio efectivos, con las políticas de promoción industrial que se impulsaron al mismo tiempo para ciertas industrias, y para ciertas ramas de la industria? Las políticas de promoción industrial se mantuvieron, pero se fueron reduciendo, porque había también mucha corrupción y mucho desvío. Era una política que no se podía tampoco anular de golpe, y se deseaba favorecer o estimular la promoción industrial en países, por ejemplo, como Catamarca, La Rioja, todo ese grupo de provincias más pobres. Y se mantuvo durante, yo creo que los primeros 3 o quizás 4 años. Y evidentemente la gran distorsión estaba en el sur, la promoción industrial patagónica o de Tierra del Fuego, digamos, donde se hacía creer que se fabricaban allí productos y en realidad se fabricaban en Avellaneda o Lanús. De manera que eso se clausuró, se canceló, y luego yo creo recordar que en el último año ya de los 5 años del periodo nuestro, ya la promoción industrial había quedado prácticamente reducida, casi inexistente, para evitar esos casos y que la promoción fuera realmente más sana. Quiero recordar también que se estableció una política de estímulos impositivos, no eligiendo así regiones especiales, sino con una política de descentralización industrial, porque había una gran concentración en la capital y la zona del litoral. Entonces los estímulos impositivos aumentaban en cierto grado de alejamiento de la capital federal. Eso sí, eso se consideraba como una medida sana, económicamente bien fundada y no artificialmente para producir televisores en Tierra del Fuego que al final no se producían. De manera que lo muy grave se eliminó enseguida. La promoción industrial, que podía tener bases más sanas, como para esas provincias que yo les cité, se mantuvo en forma más acotada, con cupos que se daban el presupuesto, como se hizo el cupo para la forestación, en vez de dar subsidios que después no había ningún control de la Secretaría de Hacienda o del Tesoro sobre a cuánto se llegaba el monto de esos subsidios. Se estableció un cupo, bueno, para la promoción industrial habrá tanto, para la forestación habrá tanto, con lo cual la Secretaría de Hacienda tenía un control sobre cuánto iba a costar al país esos subsidios, porque en general lo que ha sucedido a través de la historia del país es cuando se inicia una política de subsidiar una determinada factor, generalmente es de un sector a otro, como puede haber sido los tipos de cambio diferenciales, que el sector agropecuario sufría a favor del sector consumo o industria. En cambio, hay ciertos casos que puede ser necesario un subsidio sanamente concebido para estimular cierta actividad, pero debe ser un subsidio pagado por toda la comunidad, por todo el país, no por un sector a favor de otro. Y ese era el sentido de estos subsidios para la forestación o para la promoción industrial, que se fue gradualmente eliminando, porque salía no era a costa de un sector, sino salía del Tesoro Nacional. Evidentemente lo pagaba todo el país, o todos los habitantes del país a través de sus impuestos, pero no había una discriminación por sector. Ahora, ustedes habían
seleccionado, digamos, o tratado de orientar estos subsidios de promoción industrial a ciertas industrias, digamos, que usted cita en más de una oportunidad en 15 años después. Habla de la siderurgia, digamos, del papel, digamos, de la petroquímica, ¿verdad? ¿Por qué se seleccionaron esas industrias? Estaban seleccionadas. Es decir, eso existía ya, esa selección, que era una cosa típica de considerar que el desarrollo industrial debía sido dirigido por el Estado y favorecer a la llamada industria básica. Usted recordará, el presidente Frondizi fue uno de los que más vulgarizó, llamémosle, el desarrollo industrial sobre la industria básica. Nuestra concepción no era esa. Nuestra concepción era que el país no debía tratar de producir de todo a cualquier costo, que era lo que se hacía antes, sino que debía producir lo que podía hacer más eficientemente, que incluía la posibilidad de exportar. Porque en un país de mercado chico estábamos convencidos que ninguna industria podía ser altamente eficiente si no podía exportar y llegar a una economía de esta escala que era necesaria para tener costos competitivos. Entonces, la base de nuestra política era ir eliminando gradualmente incluso esos que usted cita, para llegar al estímulo natural de la competitividad y de la posibilidad de desarrollar una industria fuerte y competitiva exportando. Es decir, no era como los slogans de aquellos afectados por las medidas estas, decían que estábamos desindustrializando el país o destruyendo el aparato productivo industrial. Muy al contrario. Era para fortalecer el sector y que si había que tener que quedar eliminados algunas unidades, no sectores, sino unidades, bueno, se eliminaran porque no podía el país sostenerlos en su ineficiencia y en no reinvertir en tecnología y en modernizar. Estos estímulos, por ejemplo, el otro estímulo importante desde el punto de vista de la industria para la modernización era el rebajar los derechos arancelarios a cero para la importación de bienes de capital. Eso se hizo y de hecho se duplicaron las importaciones de bienes de capital con un gran reequipamiento en nuestro periodo comparado con el quinquenio anterior. Entonces, esto mostraba que lo que se buscaba era que el Estado orientara el desarrollo económico con medidas, llamémosle, de efecto económico, no regulaciones artificiales. Entonces, creíamos que eso era más sano y de hecho se veía en que, por ejemplo, con la palabra de la desindustrialización, la industria textil, por ejemplo, que era muy atrasada tecnológicamente y no se había modernizado, empezó a modernizarse con esos estímulos. Hubieron unas fábricas muy modernas que se establecieron en el interior del país de empresas muy conocidas. Otras no quisieron, no pudieron y esas quedaron por el camino. Pero aún las fábricas o las empresas que modernizaron su equipamiento de capital, si al mismo tiempo no modernizaban su manejo financiero y seguían creyendo, pensando que su vieja política de estar altamente endeudados con tasas de interés negativos en términos reales, cuando esas tasas de interés se transforman en positivas en términos reales, sufren y muchas de ellas cayeron en falencia por causa de eso. O sea, y el resultado se ve que usted no ve que todo un sector industrial cayó, no. Fueron empresas determinadas que no se habían o modernizado en su equipamiento o no se habían modernizado en su concepción de manejo financiero. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque demuestra que y la razón de ser del gradualismo era tratar de que la gente pudiera adaptarse y no ahora, el que no podía o no quería adaptarse, bueno, ese tenía que caer, pero era en beneficio llamémosle, del bien común del país. De eso tenía que suceder porque no se podía seguir protegiendo a empresas o unidades económicas
que no reinvertían en su propio negocio y en perjuicio del público consumidor y del propio desarrollo del país. Es decir, se beneficiaba, esos subsidios estaban orientados a beneficiar a determinados empresarios, pero no beneficiaban al país. Entonces esa era una razón muy típica que orientó a todas esas medidas. ¿Encontraron ustedes obstáculos a la hora de implementar levantamientos? Mucha resistencia, mucha resistencia. Es natural. Cuando al principio todo el mundo aplaude la liberalización de la economía, eliminar la influencia del Estado, pero cuando a diversas empresas o sectores les aprieta a ellos mismos las reformas, y bueno, a la gente no le gusta que les pisen los callos de los pies. Entonces las resistencias iban aumentando a medida que iban apretando, aumentando las reformas. Y eso solamente pudo llevarse a cabo con un gran apoyo, yo diría, del presidente Videla, más que ninguno, y de la capa superior de las Fuerzas Armadas, que había asumido esta política. Pero evidentemente, si usted revisa, yo tengo la colección de diarios de la época completa, y si uno lo revisa, que lo he hecho más de una vez, ve cómo fue increciendo las protestas, supongamos, de algunos sectores industriales o algunas empresas industriales afectadas. Y realmente a ellas aún nadie sacaba una solicitada diciendo que bien que me fue, yo reformé, yo me moderné, a mí me va muy bien. No sé si tendrían miedo a la dirección impositiva o lo que fuera, pero nadie sacaba una solicitada pidiendo, pero sí habían solicitadas diciendo esta política me está ahogando, voy a desaparecer. Y a ellas se colgaban muchas empresas que les iba bien, porque el tener un precio alto permitía a los que tenían un costo más bajo hacer mejores ganancias bajo el techo del ineficiente. Y también se colgaban esas protestas cuando hacia el final del periodo empezó a aflojarse, digamos, el renacimiento de los partidos políticos, que durante los primeros años estaban muy quietos. Bueno, también si usted revisa los dos últimos años, del 79 y el 80, va a encontrar muchas protestas de dirigentes políticos que defendían la vieja política. Cuando al principio, yo diría en los 2-3 primeros años, estaban evolucionando mentalmente, pero cuando a la gente se le aprieta el bolsillo y pierden sus privilegios, entonces evidentemente protestan y tratan de impedir. Por eso yo hacía tanto hincapié en la necesidad de la continuidad, porque la experiencia en todo el mundo era que en estas reformas los primeros años son los más difíciles, porque hay que incluso cambiar una mentalidad. Yo hablaba siempre del cambio de mentalidad. Primero tenía que comprender el proceso, comprender lo que estaba mal antes o lo que estaba llevando al país al estancamiento y adaptar su mentalidad y sus procedimientos. Y eso se había logrado en gran parte, yo diría, incluso en algunos sectores, yo diría, muy recalcitrantes, como era la Dirección de Fabricaciones Militares, que yo le mencionaba la vez pasada, ya estaban aceptando el cambio. Pero esos cambios, que fueron muy duros sobre 5 años, porque la resistencia al principio es muy dura. Y lo mismo la resistencia contra las empresas estatales, contra la privatización. ¿Quién se resiste? Los propios administradores, que no quieren perder su puesto, porque son en general, no tienen ningún estímulo económico de tomar ningún riesgo para progresar. Es más seguro mantener el puesto y mantener un perfil bajo. El que no se arriesga no puede equivocarse, y nadie le echa en cara haber tomado una medida, una iniciativa y equivocarse. Pero también estaba, si uno mira lo que había en esa época, la concepción de los 30 años anteriores, el adoctrinamiento a favor de las empresas del Estado y la intervención estatal en la economía era tan grande que la mayor parte de la opinión pública y de los dirigentes políticos creía sinceramente en eso. Tenían que darse cuenta, y se fueron dando cuenta, muchos de ellos, los que estaban de buena fe y no con una ideología política, cómo las cosas iban cambiando cuando se modernizaba, cuando se abría la economía y cuando esas empresas se volvían más eficientes.
Y claro, todo eso estaba muy vinculado al proceso inflacionario, porque todo eso eran políticas también netamente inflacionarias, que la gente que al principio tuvo que defenderse de la inflación, terminó aprendiendo a convivir con ella. Y como último paso, aprendiendo a beneficiarse de la inflación. Es decir, en esos años, una empresa, el hombre más importante de la empresa no era el gerente de producción, era el gerente financiero. Porque habían tantas especulaciones financieras que se venían haciendo con todos estos elementos distorsionantes de la economía, que cuando se iba sincerando la economía y se producían estos cambios, el hombre que los captara le podía producir grandes beneficios a la compañía, mejor que producir con un grado más o menos de eficiencia. De verdad que siempre se hablaba, casi como un chiste en esa época, de la importancia de los gerentes financieros frente a los gerentes de producción. Entonces esto termina en que cuando falla la continuidad, es decir, al término, las Fuerzas Armadas habían establecido, como usted bien sabe, un término fijo para producir una rotación de figuras. Había un gran pensamiento de evitar la entronización de la personalización de los dirigentes. Yo lo llamaba el síndrome de Onganía, porque quedó la sociedad un poco con la idea de que el presidente Onganía había querido perpetuarse en el poder y por eso cayó. Eso es la creencia, digamos, generalizada. Entonces, en el programa inicial de las Fuerzas Armadas, si usted lo lee, dice que habrá una rotación al principio cada 3 años, después hubo que alargarlo un poco, y para evitar eso. Y se decía que eso no iba a tener ningún inconveniente porque el programa había sido aprobado por las Fuerzas Armadas, que eran como una institución, digámosle, la Iglesia, que es una institución, aunque cambien sus hombres. En este caso las Fuerzas Armadas institucionalmente habían aprobado el programa y tenía que producir no solo esos 5 años iniciales, sino la continuidad para consolidar el sistema y el cambio de mentalidad en los actores. Lamentablemente la naturaleza humana, en el caso de las Fuerzas Armadas y de los dirigentes empresariales y políticos, no era lo mismo que en la Iglesia. Entonces, evidentemente la Junta Militar del año 80 no tenía los mismos integrantes que la del año 76. El mismo presidente Videla, que era el que más había bebido o convencido de la bondad de esta política, y él la había apoyado, y sin su apoyo no se hubiera podido hacer lo que pudo hacerse. Ya al tercer año hubo que cumplir con ese método y pasó a de ser comandante en jefe, integrante de la Junta Militar como comandante en jefe del ejército. Se dio su lugar a un nuevo comandante en jefe y ya se vio que era necesario mantener la figura de un presidente que manejara el ejecutivo, pero quedó como el cuarto hombre, sin el poder en ese momento evidentemente estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Y el presidente Videla perdió mucho poder. Y el gobierno colegiado, creo que yo se lo mencionaba en la otra reunión que tuvimos, nunca es eficiente, nunca es efectivo. Hubiera sido mucho mejor mantener una figura, si tenía la confianza. Evidentemente el presidente Videla era un caso muy especial, por un hombre sin ninguna ambición política, tenía una vocación de servicio y un gran cumplidor, digamos, de los reglamentos militares en los cuales él se había educado. Él tenía además un espíritu de docencia muy grande. 15 años de su carrera militar la había pasado en el colegio militar, subiendo todos los grados hasta director del colegio. Entonces no era llamémosle un militar tropero, era un militar con mentalidad de docente. Incluso yo muchas veces cuando yo lo apuraba para poner un poquito de fuerza para imponer ciertas soluciones que se retardaban en este proceso de convencimiento, él me decía, no, mire, no los apuremos porque más duradero que imponer es convencer. Eran palabras de él. O sea que
se daba cuenta de la necesidad de convencimiento, y por eso yo también le decía a usted la vez pasada que gran parte de mi tiempo estaba dedicado a discursos, explicaciones en todos los sectores para enseñar y que la gente comprenda esta transformación que estábamos llevando a cabo. Ahora, el implícito de su respuesta es que en las propias Fuerzas Armadas, e inclusive en una parte al menos de la Junta Militar, había una receptividad importante a este tipo de protestas y de inquietudes del sector empresario. Mire, yo creo que es una constante, no solo de los militares, sino de cualquier dirigente político, que no les gusta ser impopulares. Y los militares no son una excepción, son parte de la población argentina, ¿no es cierto? Tienen la misma educación o más todavía, una educación más encerrada que los civiles. Pero así como a los dirigentes políticos se les cuesta mucho imponer medidas que en principio son impopulares, hasta que se prueba que no lo son, también a los militares les costaba. Les pongo un ejemplo, no sé si llegas a mencionarlo la otra vez, el famoso tema de la ley de alquileres. A principios de la década del 43 o el año 44 se impone en congelamiento el precio de los alquileres y la prórroga obligatoria de los contratos. O sea, lo mismo fue en el ámbito urbano que en el ámbito rural. ¿Y qué produjo eso? Una escasez enorme de viviendas, porque ya antes era típico que una persona muy modesta, los ahorros de toda su vida los invertía o en cédulas hipotecarias o se construía su propia casita para alquilar. Pero al tener esta rigidez en la normativa de los alquileres, nadie construyó más ninguna casa para alquilar, porque no podía cobrar el precio debido, estaba congelado. Era un subsidio al inquilino. Pero como toda medida económica que sobreprotege a un sector, la sobreprotección acaba perjudicándolo. El resultado fue que no habían vivienda disponible cuando jóvenes se casaban, querían alquilar una vivienda y no había nadie le alquilaba una vivienda. Entonces aquí era absolutamente necesario cambiar esto, en beneficio social de la misma población. Pero en 30 años ningún gobierno político ni un gobierno militar anterior se había animado a hacer esto. Y esto fue encarado por nosotros. Y lo hicimos en un proceso gradual que terminó con cada trimestre, se iba a salir por orden de antigüedad, iban saliendo el congelamiento, los contratos y los precios correspondientes. O sea, trimestralmente se iban liberando por años. Y esto, si yo no recuerdo mal, terminó totalmente liberado en septiembre o noviembre del año 79. Y por supuesto siempre habían las predicciones que esto iba a producir un gran cataclismo social. No fue así. Al hacerlo gradualmente permitió a la gente adaptarse, y no solo no produjo un cataclismo social, produjo un gran beneficio social, porque se volvió a invertir en la construcción privada, no del Estado, construcción privada de viviendas. Y bueno, hoy día usted ve, repase los años desde entonces hasta ahora, los últimos 30 años, ha habido un mercado de alquileres que permite a todo el mundo, en mejores o peores condiciones, pero encontrar una vivienda en alquiler. Y esto, bueno, fue necesario que pasaran 30 años de esta rigidez porque ningún gobierno se animaba a hacerlo. Nosotros nos animamos y cuando nos decían esto va a producir un gran costo social, no. Yo decía esto va a tener un costo social, no hacerlo. Es un beneficio social que vamos a producir. Y esta es la concepción que yo le diría no tienen claro muchos de nuestros dirigentes políticos para muchas cosas, no solo esto de los alquileres, es un ejemplo que se puede trasladar a muchos sectores. Y muchos de los dirigentes militares de esa época también. Yo tenía frente a mí al Ministerio de Bienestar Social, que era un ministerio que también tenía la tendencia de sobreprotección. ¿El Ministerio de Bienestar Social estaba a cargo de la Marina? Sí, sí. Y bueno, y eran discusiones permanentes. Era un sector con el cual yo tenía que convencer internamente para que no se opusieran a esta cosa. Incluso en el problema este de los alquileres, yo conseguí llevarlo adelante creando una comisión mixta con representantes del Ministerio de Economía y de Bienestar Social, en el cual, gracias a la presión que nosotros hicimos, finalmente se llegó a aprobar esto.
De verdad que en todo, mismo dentro del gobierno, habían sectores que representaban sectores de la población o del pensamiento de la población, muy entendible porque esto había sido la constante de 30 años anteriores. Entonces había una gran lucha interna para hacer este cambio, para cambiar esta mentalidad que se aceptara, interna y externa, hasta que la población y los dirigentes se fueran convenciendo. Entonces no era un proceso de transformación fácil, por eso yo siempre, y se lo he repetido a usted varias veces, se consiguió una gran parte de eso, no todo, pero se consiguió hacer una gran parte del programa en esos primeros 5 años. Pero si hubiera querido realmente consolidar un cambio histórico, era necesario 5 años más de consolidación, quizás no con la misma persona, pero con la misma tendencia, que era lo ideal. La mejor continuidad es la que se produce con cambio de personas, pues la mayor prueba de que hay una continuidad mental. Lamentablemente no se produce. La sucesión del presidente Videla hizo lo contrario, 180 grados contrario de lo que había sido nuestro programa. Vino otro cambio posterior con un ministro de Economía como Roberto Alemann. Él hubiera seguido, hubiera retomado, empezó a retomar la orientación nuestra, pero vino la guerra del Atlántico Sur y ahí ya se terminó todo. Y después vino la vuelta al régimen constitucional de los partidos políticos y ahí les pongo otro ejemplo en materia social laboral. Nosotros habíamos conseguido, al principio tuvimos que tener una política muy restrictiva con respecto a los salarios, porque existía la carrera entre salarios y precios, la espiral famosa, espiral precios-salarios, y los 12 meses anteriores, como un ejemplo, yo siempre recuerdo que los precios habían subido un 360%, pero los salarios habían subido un 360% y los precios un 560%. O sea que en esa carrera siempre ganan los precios y no los salarios. Entonces, esto había que, era parte de la lucha de antiinflación, evitar que los salarios fueran un factor de reciclaje de la inflación. Y más en aquella época había la costumbre de hacer las negociaciones salariales al tercer nivel sindical, la CGT, digamos, con la CGE en esa época, y eso se tomaban las convenciones colectivas con efecto en todo el país incluso, y no es igual, tampoco hay la misma capacidad de pago de salarios en la capital que en una provincia del interior. O sea, hay muchos factores ahí a tener en cuenta. Entonces, para cortar esa espiral precios-salarios, al principio tuvimos que hacer algo, no nos gustaba porque había que hacerlo en la emergencia, que era establecer que todo aumento salarial se establecía por decreto del Poder Ejecutivo. Y cada tanto se iba gradualmente aumentando porque todavía había inflación, ¿no es cierto?, bastante elevada. Pero fuimos tendiendo también a una liberalización parecida a la de la ley de alquileres, fuimos incorporando lo que llamaban pautas de productividad, que una empresa podía salirse del nivel oficial establecido en el salario si el aumento que daba estaba relacionado con aumentos de la productividad. Y el control era a través del sistema impositivo. Y las empresas se prendieron a esa solución y fueron poco a poco aumentando, llamémosle, la cuota de productividad permitida dentro de los salarios. Bueno, y finalmente, se la hago corta, a través de un periodo que no fue largo, porque fue largo, fueron 4 años, a fines del 79, de nuevo no recuerdo si era septiembre o noviembre del 79, quedó liberada la negociación de los salarios, pero a nivel primer grado, o sea, sindicato de fábrica. O sea que el empresario negociaba con su sindicato de fábrica los aumentos, y no ya teniendo únicamente la presión del aparato sindical, sino teniendo en cuenta la productividad. Y esto tenía un doble factor importante, que producía una unión de intereses entre el empresario y el factor trabajo, porque los sindicatos se daban cuenta de que podrían tener mayor aumento si había una mejor productividad, estimulaba a trabajar mejor, y al mismo tiempo el empresario reconocía a sus trabajadores el beneficio de haber trabajado mejor.
Y esto tuvo una importante influencia porque se produjo una elevación del salario real, del salario en términos reales, con respecto al periodo anterior. Los salarios no quedaban achatados. Y además, como había una plena ocupación, los últimos 3 años la tasa de ocupación era alrededor del 2%, que no es nada. Había plena ocupación. Y en la plena ocupación también es la mejor defensa del salario, porque había una demanda que nosotros siempre se miraba en esa época los avisos de Clarín pidiendo gente. La cantidad de avisos pidiendo operarios o trabajadores era mucho mayor que los que ofrecían o los que demandaban trabajo. Era el mejor ejemplo. Y eso fue así. Ahora, lamentablemente, vino el gobierno constitucional del año 83-84 y derogó esa medida. Y se volvió a la negociación de la convención colectiva en términos de sindicatos de segundo o tercer grado. Son esas cuestiones por presiones políticas que uno no las entiende, porque fue totalmente contrario no solo a los intereses del país y de la clase trabajadora, sino al propio gobierno, porque ese gobierno tuvo un número muy grande de huelgas. Y si hubiera seguido con el sistema y no derogarlo porque lo había hecho el gobierno anterior, la situación hubiera sido muy distinta. O sea, de nuevo le muestran las dificultades y cómo todo depende del convencimiento de los dirigentes, sean políticos o sean militares, de que cosas que aparentemente pueden ser impopulares, al final son beneficiosos para la sociedad entera, porque destraban la economía, permiten su crecimiento y permiten la mejor remuneración de los sectores sociales. Lo llevo ahora a otra área sí. de la política que usted mencionó al pasar en una de sus respuestas, que es la relación con los organismos internacionales de crédito. Sí. ¿No? Allí algo que suele escribirse acerca de este periodo de la historia es que el Ministerio de Economía logró desarrollar una diplomacia propia con los organismos internacionales, en la cual no interfirieron las dificultades que tuvo el gobierno en su conjunto para su diplomacia en relación con la cuestión de derechos humanos. Entonces yo quería preguntarle cómo es que usted había logrado efectivamente aislar su diplomacia económica del resto de la política exterior. Bueno, en primer lugar, creo que era una necesidad reconocida por las propias junta militar y todos los dirigentes militares, de que el país estaba aislado, en cesación de pagos, y si se quería, y esa cesación de pagos en que no había dinero de contado para pagar importaciones o crédito, porque se había cerrado totalmente el crédito internacional, con importaciones de insumos, como yo le mencionaba, hubiera habido una paralización industrial 3 meses después, de marzo. Incluso había dirigentes, como me recuerdo, el ingeniero Alzogaray, que decía que las Fuerzas Armadas habían hecho mal en intervenir en marzo, porque si hubieran dejado pasar unos meses más, el desastre hubiera sido tan grande que la gente hubiera justificado totalmente, incluso históricamente, lo que habían hecho. Las Fuerzas Armadas, esto yo lo he hablado bastante con ellos en esa época, se sentían responsables de no dejar pasar un desastre. Y además en esa época, si usted recuerda, había todavía un alto nivel de terrorismo. Entonces ese terrorismo no había penetrado en los sindicatos, al contrario, los sindicatos fueron atacados por el terrorismo, dirigentes sindicales como Bandor, Rucci y otros más fueron asesinados. De manera que la CGT y los sindicatos no habían sido proclives al terrorismo. Pero si esta paralización industrial llegaba a producir una desocupación masiva, nadie podía saber lo que podía pasar. Entonces había una gran preocupación en ese sentido. Y muchas veces se me ha dicho, como un chisme, que una de las razones por las cuales yo fui elegido ministro de Economía, esto no se ha escrito, pero se lo cuento como chisme, aparte de la exposición del programa económico que yo le mencioné antes, era que se sabía que yo estaba muy bien relacionado internacionalmente por la actuación económica privada que yo había tenido en distintas escenas internacionales. O sea, yo era una persona conocida,
se sabía quién era en círculos importantes del exterior, tanto empresariales como financieros. Entonces se pensaba que una persona que podía concitar la confianza, porque para un resurgimiento inversionista o financiero, evidentemente el punto básico, la piedra basal es la confianza. Entonces, por eso es, respondiendo a su pregunta, que yo hice una especie de... mira, mis primeras medidas fueron, incluso yo le decía a usted que había dicho que iba a ir al Fondo Monetario Internacional unos 3 meses después. Recuerdo que se produjo antes que eso la asamblea anual del BID, que fue en Cancún, en México, en fines de abril, si no recuerdo mal, o quizás mayo, posiblemente mayo, 2 meses después. Entonces, aunque era antes, yo pensé, aquí tengo una tribuna interamericana, pero también internacional, porque el BID, como usted bien sabe, aún los países europeos o el Japón, que no eran socios, proveían de financiamiento al propio BID para que tuviera recursos para prestar. Entonces yo tenía ahí mi primer auditorio internacional. Entonces yo fui a esa reunión, que era en mayo del 76, apenas casi 2 meses después de haber asumido, pero ya pudiendo mostrar algún resultado. Y mi discurso, que está ahí, si usted tiene la memoria, está incluido ahí el discurso, mire, lo iba a ver cómo yo hago una especie de publicidad o llamémosle, hacer público, digamos, para gente que no tenía por qué saber los detalles de cuál era nuestro programa económico. Y fue muy bien recibido. Un mes después, en junio, fuimos entonces a Washington y ahí al Fondo Monetario, en que con mucha facilidad, y sí, como nuestro programa era todavía más severo de lo que el fondo normalmente pedía en estas cosas. Entonces no tuvimos ninguna discusión o debate con el fondo. No tuvimos que recurrir a los presidentes del grupo de los 7 para pedir que nos apoyen políticamente y conseguir la aprobación del fondo. Salió solo. Pero para agosto ya había habido, justo después nosotros fuimos en junio, se presentó a nivel gerencial, digamos, después todo el trámite interno, y ya en agosto, a la vuelta a las vacaciones, que son en julio, generalmente mitad de agosto, fue aprobado oficialmente por el directorio. Y al mismo tiempo, en esa primera reunión de junio, yo tuve un primer contacto y muy bueno con McNamara, que era el presidente del Banco Mundial, con Ortiz Mena, presidente del BID, ya la había tenido en Cancún, y después la seguí después en Washington, donde está la sede del BID. Y bueno, ya que lo he mencionado, McNamara, es interesante recordar su personalidad. Usted recuerda que él había sido presidente de la Ford, había entrado como un asesor contable y había llegado a ser presidente de la Ford. Luego fue nombrado ministro, fue asesor del presidente Kennedy y fue nombrado ministro de Defensa del presidente Johnson, y tuvo todo el trauma de la guerra de Vietnam. Era un hombre que fue muy leal a sus 2 presidentes, pero antes de terminar su mandato, antes de terminar el mandato, cuando bajo el presidente Johnson se produce una escalada militar en Vietnam, él no estaba de acuerdo y renunció. Pero se quedó callado. 30 años después, él ha publicado un libro hace un par de años, donde dice la tragedia de Vietnam, y por primera vez cuenta todo lo que él sufrió. Era un hombre con una preocupación social, y le preocupaba esa guerra que se había visto envuelta a Estados Unidos. Un hombre después presidente del Banco Mundial, justamente porque un hombre con conocimiento y experiencia de manejo económico y una gran inclinación, gran sentido social para todos los países. En ese momento el Banco Mundial atendía mucho más a los países de menor desarrollo, como pueden ser los africanos, y países como el nuestro, que yo llamo de desarrollo intermedio, la Argentina, Brasil, México, en ese momento no tenían un acceso al financiamiento porque habían crecido, digamos, a principios del siglo XX, la Argentina, cuando había tenido las grandes inversiones
extranjeras, que los puertos, frigoríficos, ferrocarriles, toda esa infraestructura económica se habían hecho o por inversiones directas o vendiendo bonos del Estado argentino en los mercados financieros del exterior. Eso terminó con la crisis del año 30. De manera que cuando viene la guerra, mucho menos, y estos organismos internacionales como el Banco Mundial son de la posguerra, creados después, luego de... Y ellos empezaron por atender a estos países de menor desarrollo, y países como el nuestro no tenían ya ni el acceso financiero directo, ni ningún organismo internacional que los atendiera. Yo recuerdo muy bien que en los años 60, siempre en los estudios sobre el desarrollo económico mundial, siempre se hablaba de la brecha de desarrollo, el development gap, que había entre las necesidades de los países de desarrollo y las posibilidades de financiarlo. No alcanzaba, no había dinero en ese momento para financiarlo. Entonces, esto cambia con la crisis del petróleo del año 73-74. Ahí se cuatruplica el precio del petróleo y luego en el 79 todavía aumenta hasta 10 veces más. Esto les produce a los países árabes exportadores del petróleo una enorme afluencia de dinero que lo usan al principio para inversiones, para desarrollar alguna industria, alguna infraestructura que consideraban necesario. Pero hay un límite de saturación que esos países podían. Cuando llegaron a ese límite de saturación, no sabían qué hacer con ese dinero. Yo recuerdo muchas de estas reuniones internacionales a las que concurría en esa época, yo me volé el 78, empieza a producir programas, se hablaba de la gran liquidez internacional. Había una liquidez que no podía ser absorbida. Entonces, que era inconveniente también. Entonces los países árabes le encargan la colocación de esos excedentes financieros a los bancos comerciales. Y ahí nace el reciclaje de los petrodólares. Y ahí nace la posibilidad de países como el nuestro de acceder a un financiamiento que no hubiera tenido nunca bajo otros... no había tenido antes, en la época moderna, y no hubiera tenido tampoco. Y ahí, en esos libros míos que usted tiene, sobre todo en el segundo, está explicado con todo detalle el destino que tuvo ese financiamiento externo, que era tanto de los grandes organismos internacionales, que está puesto ahí con todo detalle, que tenían una gran ventaja, que prestaban en términos de interés muy convenientes y a largos plazos. El Banco Mundial tenía plazos que podían ir entre 8 a 25 años. El BID un poco menos, pero también eran plazos y tasas de interés convenientes. Además el BID inauguró un sistema muy importante que se llamaba el cofinanciamiento. O sea, el BID daba un núcleo de financiamiento